Catecismo de Heidelberg. El famoso Catecismo de Heidelberg, ya lo conocemos, ¿sí o no? Ojalá que usted pueda tener un ejemplar, que usted lo pueda ver. Como le dije, es muy fácil de encontrarlo. Hay muchas páginas que lo tienen en internet, o usted puede descargarlo. De cualquier manera usted lo va a encontrar. Así que es muy precioso tener este Catecismo de Heidelberg y poder ver cómo fue elaborado para durante un año poder hacer un estudio. Trae 52 estudios y dijimos que trae 129 preguntas. Es decir, vamos a ver en esta noche los estudios 48 y 49, quedándonos solamente 3 para terminar. Y vamos a ver las preguntas 123 y 124, es decir, cada pregunta está para un estudio de esta noche. ¿Y qué es lo que hemos venido viendo en el último tiempo, ya para terminar el Catecismo de Heidelberg? Recuerda que comenzamos con el credo de los apóstoles y por ahí nos vinimos hablando acerca del Hijo, de la salvación, y el antepenúltimo tema fue todo lo que tiene que ver con la ley, y ya este último tema tiene que ver con la oración, enfocándose en el sermón de la montaña, o el sermón, sí, el sermón de la montaña, el sermón del monte, pero específicamente el Padre Nuestro, que estamos ahí, la oración modelo, que es uno de... Y otra vez hay que decirlo, lamentablemente la Iglesia Católica ora el Padre Nuestro. Bueno, eventualmente usted lo puede hacer, pero la idea no es orar el Padre Nuestro, la idea es tomar el modelo del Padre Nuestro, porque alguien le pregunta a alguien, ¿y cuál es la oración de Jesús? Y todos van a decir el Padre Nuestro. No, el Padre Nuestro no es la oración de Jesús. El Padre Nuestro es un modelo de oración de Jesús. Jesús dijo, cuando ustedes oren, oren así. Entonces le dio un esquema de cómo debemos orar en una introducción que fue la que vimos nosotros. Diríjase al Padre, ¿verdad?, que está en los cielos. Luego da una serie de 6 peticiones y al final una doxología, que es lo que vamos a ver en el último punto. Entonces nosotros ya comenzamos a ver el Padre Nuestro y habíamos visto pues ya la introducción y la primera petición. Recuerde, eso está en Mateo 6 y usted puede ir allá del 9 en adelante y dice Padre Nuestro. Aprendimos eso, porque dice Padre Nuestro que estás en los cielos. Esa sería la introducción. Y la primera petición, ¿cuál es? Santificado sea tu nombre. Es decir, comenzamos y la petición no es ni para nosotros, la petición es para Dios. Que reconozcamos que Jesús, que Dios es totalmente distinto a nosotros y nos dirigimos a nuestro Dios, que Él es el creador, siempre tengámoslo presente, y nosotros somos la criatura. Así que hay que tener mucho cuidado en esa parte. Bien, para el día del Señor número 48, el estudio número 48, la pregunta es la 123, que la pregunta es sencilla: ¿cuál es la segunda petición del Padre Nuestro? ¿Cuál es la segunda petición del Padre Nuestro? Y la respuesta es sencilla: venga a tu reino. Pero obviamente el Catecismo de Heidelberg amplía la respuesta, y es lo que quiero que la miremos, y luego vamos a mirar por lo menos 5 tópicos de esa respuesta. Entonces, la pregunta 123, ¿cuál es la segunda petición? En este caso del Padre Nuestro. Bueno, la segunda petición es: venga a tu reino, es decir, gobiérnanos de tal manera por tu palabra y espíritu, para que nos sometamos a ti siempre más y más. Preserva y haz crecer a tu iglesia. Destruye las obras del diablo, todo poder que se exalte contra ti, y todas las impías estrategias que se forman contra tu santa palabra, hasta que venga la plenitud de tu reino, cuando tú serás todo en todos. Mire cómo esta pregunta se amplía, la respuesta, perdón, a esta pregunta se amplía de una manera especial. La respuesta, pues obviamente bien sencilla, es: venga a tu reino. Y en lo que ya dimos la respuesta del Catecismo de Heidelberg, que fue escrito hace 500 años, a mí me da un poco de risa. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron diferente, y hoy día las iglesias enseñan, lamentablemente, pues la gran mayoría que están en esta ola del mover ahora nuevo, enseñan diferente. Y cuando enseñan a orar, venga a tu reino, inclusive hay
una especie de movimiento que se llama el reino de Dios ahora. Es impresionante. Y entonces ellos dicen, nosotros somos llamados para reinar, para conquistar, para heredar. Y eso es lo que predican. Así que venga tu reino, es que usted debe tomar el control sobre todo aquí en la tierra, y usted debe dominar, usted debe ser señor de la enfermedad, debe ser señor del dinero, usted debe ser señor de las crisis, de sus situaciones. O sea, parece que de alguna manera como que venga a tu reino, parece que ellos lo ven como que Dios nos está dando una autoridad a nosotros, que si yo hablo el reino de Dios, Señor, que tu reino venga a mí, entonces yo ahora tengo cierto poder, soy una especie de Dios pequeño que puedo gobernar y que puedo dominar. Pero la respuesta que vimos no es esa, no es esa, es una completamente diferente. Entonces yo tengo aquí 5 cosas que he sacado, voy a volver a leer la respuesta y luego vamos a mirar punto a punto que está acá. Entonces, la respuesta, ¿cuál es la segunda petición? Venga a tu reino, es decir, gobiérnanos de tal manera que por tu palabra y espíritu, para que nos sometamos a ti siempre más y más, preserva y haz crecer a tu iglesia, destruye las obras del diablo, todo poder que se exalte contra ti y todas las impías estrategias que se formen contra tu santa palabra, hasta que venga la plenitud de tu reino, cuando tú serás todo en todo. Pero lo primero que vamos a ver acá es que, y la pregunta, ¿qué es el reino de Dios? Ahora, recuerde que Jesucristo cumplió la tipología del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos unas autoridades como el sumo sacerdote, como el profeta y como el rey. Y cuando Jesucristo viene, Él cumple esas funciones. Jesucristo es el verdadero profeta, Dios hablado por el Hijo. Jesucristo es el verdadero sacerdote. No solamente que Jesucristo ofreció un sacrificio, sino que Jesucristo mismo fue el propio sacrificio como el gran sumo sacerdote. Y Jesucristo es el verdadero rey. Así que cuando usted lee el Antiguo Testamento y ve los profetas, ellos son tipos del verdadero profeta Jesucristo. Cuando usted en el Antiguo Pacto ve sacerdotes o un sacerdocio, eso es tipología del verdadero sacerdocio, el verdadero sacerdote que es Jesucristo. Cuando usted ve reyes en la tierra como David y Salomón, que gobernaron y todo lo que hicieron, ellos son tipología del verdadero rey que es Jesucristo. Amén. Entonces quiere decir que cuando hablamos de venga a tu reino, se le está diciendo a Dios, que se está reconociendo el rey, y Jesucristo mismo está diciendo, Señor, que venga a tu reino, se está reconociendo el reinado de Jesucristo. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Bueno, Romanos 14, 17 brevemente nos lo describe, o por lo menos en lo que consiste. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es una buena manera de saber qué es algo, es mirar por lo que no es. Así sabemos algo. Usted pregunta, ¿pero qué es tal cosa? Entonces mire lo que no es y se da cuenta. Entonces, ¿cómo sabemos qué es el reino? Por lo que no es. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Es comida? No. ¿Es bebida? No. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Trasladándonos a Efesios 1:3 diría lo mismo, somos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Entonces estamos viendo que es un gobierno o es un reino de Cristo o de Dios espiritual en nuestras vidas. Así que cuando vamos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, estamos hablando de un gobierno de Dios espiritual dentro de nuestras vidas. Entonces, se refiere, según el catecismo que nos da la respuesta, al gobierno de Dios en nuestras vidas. Y vamos a ir al Salmo 119:5. Bueno, que miremos los salmos, porque en los salmos obviamente hay una gran descripción de lo que es el reino de Dios. Salmo 119:5. Mire lo que dice. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Cuando hablamos del gobierno de Dios, hablamos de un orden. Venga tu reino, Señor, ven a mi vida y ordénala, gobiérnala, de tal manera que el salmista dijo, ojalá fuesen ordenados, o fuesen gobernados, o fuesen dirigidos
mis caminos, ¿para qué? Para guardar tus estatutos. Entonces venga tu reino, no es que usted va a dominar acá en la tierra, sino va a ver que usted se somete al dominio de Dios para obedecer su palabra, para guardar sus estatutos. A eso es que se refiere, porque cuando hablamos de un rey, hablamos de que él tiene un reino. Y si tiene un reino, entonces hay unas leyes que son de ese reino, de ese gobierno. Y Dios es rey, Jesucristo es rey, y tienen un dominio, y la norma o la ley del dominio es su bendita palabra. Por eso el salmista hablaba de esa manera. O el 143:10, Salmo 143, versículo 10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Cuando decimos venga a tu reino, estamos diciendo, Señor, enséñame, dirige mis pasos, gobiérnalo de tal manera que yo pueda ir a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi rey, tú eres mi autoridad, sería eso. Otra cosa que podemos ver acá de esta definición es que a la iglesia, la idea también de venga a tu reino es que a la iglesia se le dé crecimiento y se le dé perseverancia, o que la iglesia pueda preservar. Es la otra parte que dice acá, venga a tu reino significa preservar y haz crecer a tu iglesia. Ahora, esto es importante porque se supone que si el reino de Dios viene a un creyente y nos reunimos los creyentes como en una localidad, la iglesia, entonces la idea es que esa iglesia pueda crecer, el reino de Dios pueda crecer en cada uno de nosotros. Esa autoridad de Dios comienza a desplazarse en cada uno de nosotros desde el crecimiento. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Porque cuando predicamos el Evangelio, cuando se enseñan las Escrituras, el reino de Dios está viniendo, su autoridad, y entonces se está extendiendo en cada uno de los miembros y está creciendo. Y cuando tú y yo le compartimos a otra persona y ella viene acá, el reino de Dios se va extendiendo, y esa es la idea. Pero además, mientras el reino de Dios se va extendiendo en nuestros corazones, la iglesia está siendo preservada, y eso es lo que la Biblia pues nos registra. Quiero que vayamos al Salmo, ya que estamos en los Salmos, Salmo 67. Alguien lo llamó a este Salmo el Salmo misionero, o el Salmo de las misiones, pero nos sirve a nosotros ver por lo menos cuál es el deseo de Dios, y por eso Jesús nos enseñó a orar, venga a tu reino. Es decir, el deseo de Dios es que su palabra, el Evangelio, pueda ir a todos los lugares. Dios tenga un dominio, Dios tenga una autoridad sobre todos los hombres. Dice el Salmo 67, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, aquí sería tu gobierno, tu reino, en todas las naciones tu salvación. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad. Y aquí está parte de ese gobierno. Dios va a reinar, va a juzgar a los pueblos con equidad. Pastoreará las naciones en la tierra. Y este es el resultado. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Este es el propósito de venga a tu reino. Témanlo todos los términos de la tierra. Es decir, la creación total debe arrodillarse y postrarse ante ese rey majestuoso que es nuestro Dios. Amén. Entonces, cuando hablamos así, venga a tu reino, estamos hablando de un dominio, de un gobierno espiritual que las personas deben ahondar más y más en esa parte. Y en cuanto a la iglesia, podemos verlo ya en Hechos 9:31. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Hechos 9:31. Es la misma labor que hace Dios, que hace el Espíritu Santo. Hechos 9:31. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y note acá, y eran edificadas. Aquí la palabra edificar es construidas. Iban creciendo, se iban ensanchando. Y eran edificadas, ¿de qué manera? Andando en el temor del Señor
y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Además de que eran edificadas, que eran fortalecidas, se acrecentaban, es decir, se iban multiplicando. Entonces la idea es esa. Así que, hermanos, oremos por la obra en Tuluá. Yo me gozaba de ver una pareja nueva en Tuluá este domingo que estábamos allá. O sea, concretamente ya hay tres parejas, y entonces hay la idea de que otros lleguen. Entonces eso ¿qué? Es la idea de la iglesia, nos complace y nos alegra mucho ver eso, porque la iglesia se va acrecentando. No podemos quedarnos los mismos, sino que ver otras personas que van llegando a la iglesia, y de esa manera vamos creciendo. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se establezca en esos corazones. Otra parte sería entonces, como dice aquí, voy a volver a leer la respuesta que da a esa petición: venga tu reino, es decir, gobiérnanos de tal manera por tu palabra y tu espíritu para que nos sometamos a ti siempre más y más en un sometimiento a Dios. Lo otro sería: preserva y haz crecer a tu iglesia. Pero este es otro punto: destruye las obras del diablo, todo poder que se exalte contra ti y todas las impías estrategias que se forman contra tu santa palabra. Es decir, aquí hay otro punto muy importante, y es que cuando el reino de Dios viene, el reino de las tinieblas desaparece. Eso es. Amén. O sea, no hagamos como hacen hoy día otra vez por ahí. Quieren sacar al diablo, digámoslo, y hacen liberaciones en las personas, y ellos creen que, bueno, que lo contrario del evangelio de hoy día. Ellos creen que escoger a un endemoniado, si es que está endemoniado, obviamente está endemoniado si no tiene al Señor, pero creen que escoger a la persona, liberarla, sacarle el habichucho y luego establecer supuestamente el evangelio. Ellos dicen: vamos a limpiar la casa primero para que venga Jesús. Así no es. La Biblia, ¿sabe cómo dice? La Biblia dice: es el evangelio el que penetra esa casa y saca el habichucho. Es sencillo, hermanos. Venga tu reino, es eso, orar y para que el Señor establezca su presencia en una persona, predicarle el evangelio, para que el evangelio llegue a esa persona, y cuando el evangelio llegue a esa persona, Satanás y los demonios tienen que salir. ¿Y cómo van a volver si la casa está? Note, cuando el evangelio llega, los demonios salen y la casa queda llena, queda ocupada, porque el Señor está allí con el nuevo corazón. Pero note lo que pasa, y eso pasaba con Pablo. Dice que hubo unos hijos de un tal Exeba. Pablo echaba fuera a los demonios, y ellos quisieron echar fuera a los demonios y se metieron con un endemoniado, y dice que eran 7 muchachos, y echaron fuera a los demonios como Pablo los echaba, y el demonio vino y acabó con ellos y los desnudó y los sacó corriendo. Eso por una parte. Por otra parte, Jesucristo dijo: ¿de qué sirve que ustedes cojan y echen los demonios fuera si la casa queda desocupada? El demonio puede irse, obviamente, con la autoridad de Jesús, pero la casa queda desocupada. Dice que ellos vuelven al lugar y la encuentran deshabitada, y vienen y traen 7 peores. Entonces yo creo que estas guerras espirituales que están haciendo muchas iglesias es eso, cada vez más endemoniadas, porque el punto no es aquí limpiar la casa para que luego lleguen 7 peores. Ese no. El punto es: predíquele el evangelio, preséntele el evangelio, porque la obra es de Dios. Dios penetra esa casa o esa familia o esa vida, y Él saca esos habichuchos, esos demonios, y Él ya queda ahí posesionado, y Satanás no va a tener ninguna autoridad. Eso tenemos que entenderlo, porque esa es la manera correcta. Nosotros no somos, ¿qué? Para poner, pero es que Jesús lo ha hecho, pero Jesús, es que los discípulos, pero los discípulos. Es que tenemos que entender eso. El Señor le da autoridad a los apóstoles, pero no a nosotros. Cuando usted lee Marcos 16, ve que dice: en mi nombre echarán fuera demonios, y en mi nombre dice: sí, pero ¿a quién le está hablando? Contextualicemos el asunto. Le está hablando a los discípulos, a los cuales les dio esa autoridad. Usted va a Mateo 10, usted encuentra que el Señor le dio esa autoridad a los discípulos para que lo hicieran. ¿Cuál es el mandato que Dios nos dio a nosotros? Mateo 28. Mateo 28: vaya por todo el mundo y predique el evangelio. Ahora sí, pero no habla de echar fuera demonios. Bueno, entonces, en 1 de Juan 3:8, vamos a ir allá. Carta de Juan. 1 de Juan 3:8. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero note lo que dice: para esto apareció el Hijo de Dios,
para deshacer las obras del diablo. ¿Quién deshace las obras del diablo? El Hijo de Dios. Venga a tu reino el Señor, el Hijo de Dios venga y gobierne. Cuando el Hijo de Dios viene a gobernar, Él deshace las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, el pecado, todo eso que había ahí. Y segunda de Juan 1:9, adelantico. Si mira más adelante, segunda de Juan, vamos a leer versículos 9 al 11. Segunda de Juan, versículos 9 al 11. Que esta tiene que ver con la otra parte que dice que venga a tu reino, no solamente tiene que ver con coger al diablo y los demonios y no permitirles el acceso obviamente con la palabra, sino que también todas las estrategias que se forman contra la palabra de Dios. Cuando decimos venga a tu reino, escucha, estamos diciendo que la autoridad de la palabra gobierna nuestras vidas. Es decir, todo lo que está en contra del reino de Dios debe salir. Y no solamente hablamos del diablo, sino ahora de ciertas doctrinas heréticas. Y en segunda de Juan 1:9 leemos, dice: va a leer desde el 8: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibéis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Note, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Venga a tu reino, entonces, es afianzarnos en la doctrina de Dios, en la palabra de Dios, que es el gobierno de Él, la autoridad de Él, la voluntad de Él. Y estamos tan enraizados nosotros allí, que si vienen personas con una doctrina diferente, nosotros decimos: no, Señor, no los queremos, ni siquiera no le vamos a decir bienvenido a esas personas. Y el otro punto acá sería pues como termina: hasta que venga la plenitud de tu reino, cuando tú serás todo en todo. Es decir, el reino de Dios lo tenemos ya, pero todavía no lo tenemos. Cuando Jesucristo comenzó a predicar, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo trae el reino, la autoridad de Jesucristo la trajo, y el reino de Dios está entre vosotros. Jesucristo y la autoridad de la palabra estuvo allí y lo estableció, pero todavía no se ha culminado. Cuando Jesucristo venga por segunda vez, Él viene a establecer completamente el reino. Es decir, tenemos el reino ya, pero todavía no. O tenemos una parte, estamos en un proceso que vamos a llegar a Él, hasta que venga la plenitud del reino. Romanos 8:21 nos ayuda en esta parte. Romanos capítulo 8, versículo 21. Leamos hasta el 25. Romanos 8:21: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, note acá, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta libertad gloriosa de los hijos de Dios no la tenemos todavía, la vamos a tener en la gloria. Y la creación dice que también va a ser libertada en esa misma expectativa. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y note lo que dice: y a una está con dolores de parto hasta ahora. Es impresionante, y uno se pone a pensar, la creación, sí, la creación gime, la creación ahora tiene dolores de parto, está diciendo acá. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, como habíamos dicho, el sello del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es decir, la redención de nuestro cuerpo. O dígame si usted no gime cuando... Ahora le decía a mi esposa antes de ir acá: uy, tengo aquí un dolor acá, se me subía con un mico, me duele. Y entonces uno dice: pero ¿qué pasa? Todavía yo no soy perfecto. O cuando usted tiene una tentación o cede ante algo, pero ¿qué pasa? Y uno gime todavía porque no hemos llegado a la gloria. Hay gemidos de dolor. Así mismo está la creación todavía. Hermano, aunque tú y yo somos salvos y tenemos la seguridad de la salvación, pero todavía sentimos los lastres del pecado y los dolores de la maldición del pecado en nosotros todavía. Por eso dice aquí Pablo: esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ya tenemos la redención del alma, falta la redención del cuerpo, que sería la totalidad. Porque en esperanza fuimos salvos.
eso lo tenemos claro. En esperanza fuimos salvos, somos salvos, pero en esperanza, es decir, falta una etapa de la salvación que es la glorificación. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, pues hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, ¿qué pasa? Con paciencia lo aguardamos. Entonces, venga tu reino tiene que ver precisamente con esto, que en nosotros hay una esperanza de un reino pleno o de la perfección de ese reino. Mientras tanto, a pesar del sufrimiento, pues vamos a disfrutar del reino de Dios acá. Y 1 Corintios 15, 22, y leamos hasta el 26. 1 Corintios 15, 22. Habla de la resurrección, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ya dijimos, en Adán es los que están bajo Adán. Nosotros estamos bajo Adán, todos mueren. En Cristo es los que estamos en Cristo. Es decir, si las personas inconversas están todavía en Adán, no están en Cristo. Entonces en Adán todos mueren. Los que estamos en Cristo, todos seremos vivificados, y está hablando obviamente de la salvación y de la resurrección. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida, note, luego el fin, y esto es lo que quería resaltar, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es decir, Jesucristo tiene un reino ahora, pero todavía no es un reino a plenitud. Recuerda que aún el mismo Corintios 15 dice que el último enemigo vencido será la muerte. Ahora, la muerte tiene una derrota, obviamente, el pecado tiene una derrota, Satanás tiene una derrota. O como decíamos el domingo, hablando de los tres enemigos del hombre, que eso lo veíamos el domingo, ¿verdad? Comencemos pues por el más fuerte, la carne en nosotros, el mundo y los demonios en los lugares celestiales. Entonces son los tres enemigos. Uno se pregunta, ¿Cristo en la cruz los derrotó? Claro que los derrotó. Los derrotó, pero todavía no. O sea, todavía tienen cierto poder. Es decir, ya hay una derrota plena en el sentido de que, aunque en esta carne nos hagan cierto daño, si Dios lo permite obviamente, y nosotros por nuestra irresponsabilidad lo permitimos, ya tenemos la victoria asegurada. Es decir, el reino ya está en nosotros y esas tres cosas ya están derrotadas, aunque eventualmente quieran venir, pero no están completamente derrotadas, solamente cuando Jesucristo venga por segunda vez y entonces haya lo que llama la resurrección, la glorificación nuestra, y el Señor transforme totalmente cielos nuevos y tierra nueva y coja al mismo diablo y los demonios y a estas personas impías que no se quisieron arrepentir y los lance al lago de fuego. La Biblia habla del lago de fuego y luego dice que Él va a cerrar ese lago de fuego, y entonces al cielo nuevo y la tierra nueva no entrará ninguna cosa injusta, sino que habrá plena perfección, plena santidad. Ahí, en esa segunda venida de Cristo, es que está hablando acá este pasaje, otra vez el 25, porque preciso es que Él reine. Ya está reinando Jesús, amén, y Él ya está reinando. Entonces, ¿por qué oramos venga a tu reino? Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, como ya estamos reinando, pero todavía no, y otra vez porque todavía el pecado tiene cierta influencia en nosotros, el diablo todavía tiene cierto poder que puede venir a nosotros, y el mundo todavía nos atrae en cierto sentido. Entonces no es, como digamos el domingo, todavía eso puede venir a nosotros. Entonces es en ese sentido que necesitamos orar, venga tu reino. Es decir, cuando un creyente es flojón para obedecer la palabra de Dios, está débil en muchas cosas, sencillamente no tiene potencializado el reino en su vida. ¿Y qué toca orar? Venga tu reino. Más que todo es como sometiéndonos a esa autoridad. Y el día del Señor número 49, pregunta número 124, ¿cuál es la tercera petición? Entonces,
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sería la introducción. Luego, venga tu reino. La otra sería, hágase tu voluntad. Sería la tercera. Bueno, es que lo que pasa es que Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es la primera. ¿Sí? Santificado sea tu nombre. Luego, venga tu reino, y luego a la tercera es, hágase tu voluntad. Entonces, ¿cuál es la tercera petición? Hágase tu voluntad, y el catecismo de Heidelberg dice así: como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, concede que nosotros y todos los hombres renunciemos a nuestra propia voluntad, mire por dónde arranca, y que sin rebelarnos obedezcamos tu voluntad, que es la única buena, para que cada uno pueda cumplir su oficio y vocación tan voluntaria y fielmente como lo hacen los ángeles en el cielo. Me gustó mucho esta respuesta. ¿Qué es entonces la tercera petición? Es, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y ese es muy diciente. Es decir, el Señor nos enseña ahora que nuestra oración, y hermanos, si no oramos así estamos errados. Nuestra oración debe llevar ese ingrediente de decirle: Señor, hoy te pido que tu voluntad sea hecha en mí. ¿Pero cómo? Como se hace en el cielo. En el cielo se hace perfectamente la voluntad de Dios. No hay pecado. Es una oración un poco, ¿qué digo yo?, asombrosa. Porque yo, Señor, yo quiero que tu voluntad sea hecha en mí de la misma manera que se hace allá arriba, así también se haga en mí. Como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Y esto es impresionante. Luego dice, es decir, y aquí habla de tres aspectos o cuatro aspectos que les voy a mencionar. Es decir, lo primero, concede que nosotros y todos los hombres renunciemos a nuestra propia voluntad, en el primer punto. Es decir, una renuncia a nuestra propia voluntad. Vamos a ir a Mateo 16, que sería lo primero, una renuncia a nuestra propia voluntad. Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, como dice Lucas, cada día, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Sabe cuál es el detalle que no nos enseñaron a nosotros? A la negación. Y para nosotros pedir, Señor, hágase tu voluntad, lo primero que me toca es negar mi voluntad, la negación del sí mismo, anular mi propia voluntad. Por eso, esos cristianos que le dicen a la gente: Dios te ama tal y como eres, es un error de aquí a Pekín. Porque no es así. Dios no nos ama como somos. Alguien dijo, nos ama a pesar de lo que somos mejor. Pero Dios no nos ama. Si Él nos amara como fuésemos, entonces nos dejaría en la misma dimensión. Y nos diría: ah, no, a usted le falta un poquitico, usted tiene tantas cosas buenas, solamente le voy a dar unas cuantas para mejorarlo. Eso es lo que creen muchos religiosos. Muchos evangélicos creen eso. Usted tiene muchas cosas buenas allá, y cuando llega aquí, entonces Dios le amplía esa capacidad. No, así no es. El Señor dice: todo lo que hay en ti es malo. Renúncielo, arrepiéntase. Es más, arrepentimiento es abandono total. Y yo lo hago una nueva criatura. Y ahora yo comienzo a darle mi reino, mis instrucciones, mi palabra, y vas a vivir de acuerdo a esa nueva instrucción que le doy. Ese es el evangelio verdadero. Entonces hay una renuncia. Por eso Jesús dice: ¿alguien quiere venir en pos de mí? ¿Qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo lo primero. Tome su cruz cada día y ahora sí sígame. Si no se hace eso, no hay un verdadero seguimiento. Entonces lo primero que el Señor nos manda es a una renuncia. Ahora, tomar la voluntad de Dios ahora implica obediencia a su palabra, que sería la segunda parte. En Mateo 26, y el Señor obviamente pues nos enseña cómo se debe hacer. Mateo 26, 36.
Venga, yo le leo aquí que tenemos que aprender esta parte. Dice Mateo 26, 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo. Esto sí es una oración de Jesús: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Mira, ve la renuncia. No se haga como yo quiero, sino como tú. En la humanidad, a pesar de Jesucristo sin ser perfectos, pero en la humanidad, por el sufrimiento que implicaba ir a la cruz, Jesús estaba preguntándole al Padre: Señor, ¿es tu voluntad definitivamente? O dejamos así, o no seguimos. Bueno, sería. Verso 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Escuche, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, ¿qué cosa? Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Otra vez, Señor. Ya van 2 veces. ¿Será que podemos salvar sería más o menos así? ¿Podemos salvar a la humanidad? ¿Hay otra estrategia de salvar a tu pueblo sin que yo vaya a esa cruz? Sin que yo muera. Pero eso sí, si no la hay, hágase tu voluntad. Es decir, estoy dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias de lo que tú y yo acordamos en la eternidad. Solamente pregunto, porque eso está berriondo, está muy difícil. Pregunto, ¿hay otra opción? Hermano, y esto nos deja entender: no la hay. No la hay. Versículo 41, otra vez. Fue y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. 44, dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Señor, ¿hay otra manera? ¿Podemos pasar esto sin que yo beba ese trago amargo, sin que yo beba la copa? ¿Cuál es la copa, hermanos? La copa de la ira de Dios. Es decir, podemos salvar a tu pueblo sin que tu ira caiga sobre mí. Eso es lo que está diciendo Jesús. Señor, esa ira que tú le vas a enviar a los impíos en el infierno, yo la voy a asumir. La ira que va para todo tu pueblo, para cada uno de los creyentes por los pecados que ha cometido, va a caer sobre mí. Esa es la copa amarga. Me la tengo que beber, Señor, pero si no hay otra manera, Señor, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Y entonces dice que, versículo 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega, es decir, a la cruz. 3 veces oró. Ahora, yo lo que trato de entender acá es que lo que Jesús nos está diciendo a nosotros es que van a haber momentos donde la voluntad de Dios se torna tan un poquito pesada para esta carne, que lo único que nos va a ayudar, hermanos, es la oración. Es lo único. Ir a la presencia de Dios y recibir de allí. Creo que Lucas habla que cuando él oraba de esa manera, dice que su sudor llegaban a ser como gotas de sangre que caían por su frente. El sudor eran gotas de sangre. Algunos dicen que a Jesús en esa oración los capilares se le reventaban y por eso caían las gotas como gotas de sangre. Su sudor eran gotas de sangre. Tan es así que dice el mismo Lucas que después vino un ángel del Señor a fortalecerlo en esa agonía. Se llama la agonía del Getsemaní. Jesús orando. Hermano, tú y yo no sabemos qué es orar en agonía para hacer la voluntad de Dios. Lamentablemente.
Y cuando Jesús dice que nos enseña a orar de esa manera, Señor, oremos para que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, es en este tipo de situación. Ahora, los ángeles ejecutan esa voluntad, que es lo que mismo da la respuesta. Acá dice, bueno, que venga que se haga tu voluntad, porque los ángeles también lo hacen. Y en el Salmo 103, 20, 21, vamos a ir a un momentico, dos citas para terminar. Salmo 103, 20 y 21. Mira lo que dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. Los ángeles son poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles ejecutan la palabra de Dios, la obedecen. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras. 21. Bendecid a Jehová, sí, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Los ángeles se someten a los preceptos de Dios. Los ángeles hacen la voluntad de Dios. Y sin embargo Jesús nos enseña a nosotros a que oremos a que se haga la voluntad. Quiero terminar diciendo que esa voluntad, hermanos, es buena, es agradable y es perfecta. Eso tenemos que tenerlo claro. Yo no sé por qué muchas personas creen que la voluntad de Dios es difícil. Mire, es así. La voluntad de Dios es difícil para una persona que no es regenerada. Porque la regeneración es una habilidad que Dios le da. Es decir, no está habilitado para hacerlo. Algo que debe usted grabarse en su corazón, eso a mí me ayudó muchísimo, es entender. El impío ni es regenerado ni tiene el Espíritu Santo, por lo tanto él nunca hará la voluntad de Dios. Lo que veíamos el domingo, hará la voluntad del mundo, hará la voluntad de su carne, hará la voluntad del diablo, pero no más. Nosotros los creyentes, por ser hijos de Dios, somos regenerados. Tenemos un nuevo corazón, es decir, estamos habilitados o capacitados para hacer la voluntad de Dios. Y como si fuera poco, tenemos al Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda, que nos guía, que nos da las herramientas para hacerle. Entonces, ¿cuál es el problema? Por eso, Romanos 12, claro que el asunto Pablo lo plantea en Romanos 12:1. Dice, así que, y ese así que obviamente está respondiendo a, como veíamos, explicaba el domingo un poquito, toda la teología que enseñó el apóstol Pablo, Romanos 1 hasta 11, que termina diciendo, oh Señor, esto es asombroso, esto es insondable, Dios, a ti sea la gloria, porque de ti vienen todas las cosas, por ti son y para ti son, a ti sea la gloria. Cuando él dice todo eso, entonces luego dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, la misericordia que Dios tuvo de ustedes. Hace poquito grabé el tema del domingo que tiene que ver con la misericordia de Dios, y el domingo yo explicaba un poquitico la diferencia entre la gracia y la misericordia de Dios. Y Pablo aquí dice entonces, os ruego por las misericordias de Dios, es decir, que Dios tuvo compasión de nosotros. Por esa compasión que Dios tuvo por nosotros, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí lo que está hablando es de la negación, que se niegue a sí mismo, que se niegue totalmente en los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y cuando nos negamos en eso, ahora viene lo otro: no os conforméis a este siglo. O sea, negarme es fácil, no adaptarme a este mundo, sino más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay una transformación en mi vida constantemente, de mi entender. ¿Para qué? Y aquí está, para que comprobéis, solamente ahí. ¿Sí el proceso? Solamente ahí. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. ¿Cómo yo llego a esa conclusión de que es buena, agradable y perfecta? Porque me rindo al Señor, me niego a mí mismo, porque mi mente está siendo transformada por la palabra de Dios. Cuando yo renuncio a mí mismo, a las cosas de este mundo, y mi mente es transformada, ahí yo compruebo. Y Hebreos 13:21 para terminar, Hebreos 13, 20, 21,
un pasaje que a mí me fascina. Cuando lo entendí, yo lo menciono mucho porque es impresionante. Hebreos 13, 20. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Es decir, ¿quién me hace apto? El mismo Dios que me salvó. ¿Ven? Que me salvó a través de Cristo, por la sangre del pacto eterno. Ese Dios me hace a mí apto. Me hace acto en toda obra buena. ¿Para qué? Para que haga la voluntad de Dios, para que pueda hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Mire, es que por eso es que me gusta mucho este pasaje, porque la voluntad de Dios es esta: haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Es decir, Dios, porque soy regenerado, tengo el Espíritu Santo, va a hacer en mí lo que a Él le agrada por medio de Jesucristo. Estamos viendo Efesios, en Cristo. Sin Cristo no hay nada, todo es en Cristo. Entonces Dios va a trabajar en mí esa buena obra que sería la voluntad de Él. Me va a hacer acto, Él me capacita. Hermano, mire, lo único que usted y yo tenemos que hacer es rendirnos al Señor y ser transformados por su palabra, y Él trabajará en nosotros. Es lo que yo he tratado de decir una y otra vez. Reciba la palabra, crea la palabra. Creer es obedecer, y Dios se encarga de hacer todo el trabajo de transformación. Entonces, para que Él haga en mí lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué entonces es buena la voluntad de Dios, agradable y perfecta? Porque Él la hace buena en mí a través de Jesucristo. Es decir, esto no es para inconversos, esto es para la gente que es regenerada. Entonces, otra vez, la petición número 3 es: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No haré la voluntad de Dios si no niego la mía, y si no me someto a conocer, a ser transformado por la palabra de Dios, para que entonces Él trabaje en mí. Al final, cuando yo hago la voluntad de Dios, no soy yo, es Él en mí. Por eso Él dice, oremos de esa manera: Señor, que sea hecha tu voluntad en mi vida, y yo pues cumplo el proceso para que esto sea posible. Amén. Esa sería la tercera petición. Dentro de 8 días veremos otras dos, la cuarta y la quinta. Vamos a orar, dejamos